que es el atleta balear David Bustos. En la calle número 1, Fernando Díez. En la calle número 2, Sergio García. Ahí lo tienen. Con marca personal conseguida este año. Y en la calle número 3, David Bustos, con una marca de 1:47:23, un atleta del año 90 que no cumplirá los 20 años hasta el mes de agosto. Y este es Luis Alberto Marco, otro joven atleta, año 86, subcampeón de Europa en Turín y el campeón de Europa entre los juniors, Kevin López, otro sevillano, y Juan de Dios Jurado, el más veterano de los participantes en esta final, hombre contrastado. Todos han corrido este año por debajo de 1:50 la puesta en acción. Veremos qué tipo de carrera se desarrolla. Y por lo que podemos apreciar, ya va Luis Alberto Marco con ganas de comandar el sevillano la prueba, seguido de Juan de Dios Jurado. Tercero es David Bustos. Cuarto es Kevin López, Fernando Díez y Sergio García, cerrando el grupo de esta final del 800. Juan de Dios Jurado, que no quiere estar a cola de grupo y sí muy atento a cuanto acontece. De los que aquí participan, solo Luis Alberto Marco y David Bustos tienen marca para el Mundial de Doha. Pero atención, que hemos visto a Kevin López, el atleta de Playas de Castellón, que va por la calle número 2, intentando remontar muy fuerte en semifinales, y cualquier cosa puede suceder. Obviamente tanto David Bustos como Luis Alberto Marco, los que encabezan ahora mismo la carrera, han sido lo más destacado de la temporada de pista cubierta y han sido los más fuertes en las semifinales. Atención, porque nos dirigimos hacia los instantes finales de la prueba, últimos 200 metros. Ha sprintado Kevin López para situarse en tercera posición. En cabeza de la prueba, todavía movimiento táctico ninguno, sí forzando el ritmo Luis Alberto Marco y controlando continuamente que nadie se vaya a colar por el interior. Por el exterior viene David Bustos, muy fuerte, sevillano, que va a conseguir la victoria por delante de David Bustos, y triunfo para él, una carrera muy cómoda. Pero veíamos algo más de lucha e intensidad en la carrera, pero Luis Alberto Marco ha marcado en todo momento el ritmo de la misma y ha impedido así que hubiese movimientos en la carrera que pusieran en peligro su victoria. Ha exigido en todo instante a sus rivales, y con estas imágenes vamos a poner el punto final a este Campeonato de España de Atletismo. Suerte a cuantos atletas españoles tengan la fortuna de participar en el próximo Campeonato del Mundo y que vuelvan con la satisfacción del deber cumplido. Hasta la próxima.